José Hernández es director de Demos of the Americas y editor del periódico El Venezolano. Es secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami y jefe del Comando Simón Bolívar en Miami también. Ha sido diplomático de Venezuela en la OEA, las Naciones Unidas y Miami. Así que, don José Hernández, por favor, al podio. Gracias. Bienvenido. Gracias. Primero, quiero darle las gracias por estar aquí. Hoy es sábado. Yo sé que es complicado y que todos tenemos muchas cosas que hacer y que en una ciudad como Miami, que para mí es la más americana de las ciudades americanas de los Estados Unidos, uno los sábados normalmente trabaja, porque en esta ciudad que se inventa todos los días y donde todo el mundo inventa algo cada día, por eso digo que es la más americana de las ciudades americanas, uno tiene que trabajar normalmente los sábados. Y ahorita, como también nosotros inventamos un poquito más de la cuenta, decidimos hablar de la democracia y de esos términos que a nosotros nos son ajenos por cuestiones históricas y que, como decían allá afuera unos amigos, en este momento compartimos la misma bota oprimiéndonos a los dos pueblos, pues. A los dos pueblos y a otros pueblos más, porque no solamente el cubano y el venezolano los que sufren de esa desgracia, sino de muchas cosas más. Ecuador, Nicaragua, Argentina, hay países que sufren un poquito más que otros, pero en el fondo todos sufrimos por esa cosa que se llama socialismo del siglo XXI, que no es ni socialismo ni siglo XXI, es más bien una imposición medieval que estamos sufriendo todos. A mí me toca hablar de una cosa que a mí me parece fascinante, que se llama la doctrina Bettencourt. Rómulo Bettencourt fue presidente de Venezuela en dos ocasiones, uno como presidente de una junta de gobierno entre el año 45 y el 48, y después como presidente constitucional electo por el voto popular entre 1959 y 1963. Bettencourt, el día que tomó posesión para su periodo constitucional normal, o sea, en 1959, dijo una frase que fue una oración que después selló lo que sería la doctrina Bettencourt y que es muy particular. Un párrafo que decía: solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir unidos que la Organización de Estados Americanos excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales, porque no solo afrentan la dignidad de América, sino también porque el artículo 1 de la Carta de Bogotá, firmada 10 años antes, cuando él era presidente de la Junta de Gobierno, acta constitutiva de la OEA, establece que solo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión popular a través de la única fuente legítima de poder, que son las elecciones libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respecto de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional. Ese parrafito, en su primer acto como presidente constitucional de Venezuela, a Rómulo le produjo un atentado que estuvo muy cerca de asesinarlo, atentado que se atribuyó el dictador dominicano José Leónidas Trujillo y que demostró lo que era la necesidad de los gobiernos dictatoriales de América Latina, que funcionaban no tan a la limón como funcionan ahorita los gobiernos de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, pero trataban de funcionar más o menos de manera similar. Bettencourt en su gobierno rompió relaciones con Cuba, con Ecuador, con El Salvador y después con Argentina, tengo entendido, por cuestiones de dictaduras instaladas en esos países por mecanismos no democráticos. Nosotros en Venezuela, ahorita, después de
cuatro procesos electorales consecutivos que han ido aceitando y amellando lo que vendría siendo la unidad democrática, de los cuales aquí hay una persona que integra esa organización, la diputada Dinora Figuera, que es jefa de una de las fracciones parlamentarias en la Asamblea Nacional Venezolana, Asamblea Nacional que funciona, pero donde lamentablemente son agredidos físicamente por otros parlamentarios, los parlamentarios de la oposición. Esa unidad democrática ha logrado llevar al país otra vez al proceso electoral, al proceso del voto. Y uno pudiera tender a cuestionarse la habilidad del proceso del voto ante la necesidad de la salida de los gobiernos que no son democráticos, como en este caso la doctrina de Betancourt lo hacía en relación con los países del hemisferio. Nosotros creemos en la unidad democrática, y yo soy parte de esa unidad democrática, que el voto es parte fundamental de ese proceso, que es una parte fundamental que a veces es más útil que otra, pero es una parte fundamental que moviliza, que ayuda en la organización, que genera un proceso de unión que nos hace más fácil manejar a los miembros que tratamos de ser democráticos, nuestra capacidad de llegar al gobierno. Es muy importante que la unidad se reconozca como un proceso democrático también. Nosotros no somos una unidad no democrática, pero una unidad totalitaria como es el socialismo del siglo XXI, la unidad es mucho más sencilla porque ahí solo se tira línea y se obedece. Ahí volvemos, la bota que nos está oprimiendo a todos los pueblos dice A y todos dicen A. Cuando tú vas a la unidad democrática, una parte de la unidad democrática dice A, el otro dice, bueno, es A más, o A menos, A más o menos. Ese proceso de diferenciación es muy importante y nosotros nos perdemos en esa situación. Pero a mí me toca, como dijimos, hablar de Rómulo Betancourt, que fue el iniciador de lo que se sostuvo en su momento como una de las mejores democracias del hemisferio y fue el creador y consolidador de uno de los partidos más importantes de América Latina, Acción Democrática, un partido, entre otras cosas, que por su doctrina, el mismo Betancourt catalogó de policlasista, porque viniendo él del marxismo, decidió erradicar el término de proletario, porque entendió que en Venezuela, como en muchas partes de América Latina, no había proletarios, no había obreros, porque nosotros no somos sociedades industriales. Entonces él determinó que Acción Democrática fuera un partido policlasista, y ese policlasismo lo hizo en todos los terrenos. Betancourt vivió exilios en Cuba, en Costa Rica, en Colombia, en algunas islas del Caribe. Betancourt fue expulsado 2 veces de Venezuela, fue perseguido y ejerció sus habilidades políticas, las ejerció en la clandestinidad hasta que fue erradicado del país por 2 dictaduras, la dictadura de Juan Vicente Gómez primero y la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez después. Y él logró consolidar un partido que fue el partido más grande de Venezuela, uno de los partidos más grandes de América Latina, y formó parte de ese grupo de estadistas latinoamericanos que fueron muy bien elogiados en su momento por John Fitzgerald Kennedy en su iniciativa para las Américas, Alberto Lleras Camargo, José Figueres, el señor Muñoz Marín de Puerto Rico y Rómulo Betancourt. Hay un dato interesante que les puede parecer importante a ustedes. Fidel Castro, cuando bajó a la Sierra Maestra, que logró llegar a La Habana, el 1 de enero del 59, apenas 20 días de haber tomado posesión, fue a Venezuela. Y la gente normalmente dice que fue por la importancia de Venezuela, lo cual era verdad. Pero él ha podido esperar, digo yo, 3 meses, 4 meses, algún tiempo para poder ir a Venezuela con un poquito más de facilidad. El problema que él tenía es que el 2 de febrero tomaba posesión del cargo como presidente de la República Rómulo Betancourt. Y él tenía que llegar a Venezuela antes de que Rómulo Betancourt fuera presidente porque posiblemente no lo recibía. Como de hecho queda constancia en algunas publicaciones de la poca relación que tuvieron en Caracas cuando Fidel lo fue a visitar siendo presidente electo. Fidel se apuró
de ir a Venezuela mientras estuviera la Junta de Gobierno, que le dio un recibimiento de bombos y platillos, y a pedirle al presidente electo que por favor lo apoyara con petróleo. El presidente electo simplemente le dijo que él lo apoyaba con petróleo siempre y cuando le pagara en efectivo la factura petrolera, que nunca pagó y por tanto no lo apoyó. Fidel inmediatamente inició un proceso de apoyo a las guerrillas en Venezuela, inició un proceso de la invasión de Machurucuto, que fue conocida en el año 61, y en el mismo año 61 Venezuela pidió la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, y eso ocurrió basado, entre otras cosas, en esta doctrina Betancourt, en ese texto que el mismo Betancourt nunca creyó que iba a ocurrir como un texto formal de política internacional, que terminó convertido en eso, y que es más o menos la base de lo que viene siendo lo que ha sido después el proceso de Contadora, el proceso del Grupo de Río, el proceso de la Carta Interamericana de los Derechos de la Democracia, documentos que en alguna medida se basaron en esta doctrina de Betancourt y que hicieron un aporte fundamental en lo que es la consolidación de la democracia como tal, y que ahora con estos embates del socialismo del siglo XXI están tratando de modificar de la mejor manera posible y usando las herramientas que el mismo Betancourt usaba, que era la coordinación internacional para consolidar una forma de gobierno, que es lo que trata de alguna manera de hacerse con la CELAC y con otras organizaciones que los gobiernos del socialismo del siglo XXI tratan de apoyar lo más posible. Hay una cosa aquí que me gustaría leerles, que es un texto del propio Betancourt sobre el caso de su doctrina, que él nunca entendió como una doctrina. En el año 78, él escribió sobre la materia, dice: al hacer el análisis de la azarosa evolución histórica de América Latina, un lado de la medalla es la tendencia de los ejércitos al pronunciamiento, tendencia heredada de la España colonizadora. Llegar al poder por el asalto de medianoche y a punta de bayonetas es menos lento y menos complicado que despojarse de la guerrera militar, pedir el pase a retiro del servicio activo de las armas y concurrir como un candidato más a la presidencia de la República, en solicitud de los votos electorales. Esa propensión la acicantean sectores políticos civiles, desahuciados de su propósito de llegar al ejercicio de siquiera una cuota de poder por el sistema regular de elecciones, y otras veces círculos económicos poderosos nacionales y extranjeros, a quienes resulta propicia para la obtención de beneficios pecuniarios rápidos la amistad de un dictador o un aprendiz de dictador. La consecuencia de cada uno de esos coups victoriosos es siempre la misma: la instalación de una junta militar o de un jefe de Estado autoelecto para gobernar arbitrariamente, negando libertades y aprovechándose de la ausencia de control legal y de la opinión pública que pueda expresarse sin mordaza para incursionar en la hacienda pública con fines de enriquecimiento ilícito. Chávez intentó eso y no lo logró. Y al no lograrlo, él decidió después quitarse la charretera militar, lo obligó la sociedad a entrar en el mundo civil y ganó las elecciones por la vía del voto popular, que es una irresponsabilidad de nosotros como pueblo habérselo dado, pero se lo dimos. Y lamentablemente ha pasado todo lo que sabemos que ha pasado en estos 15 años. Hay una cosa también que quería destacar un poco, que es la relación de Rómulo Betancourt con los Estados Unidos y la necesidad de los Estados Unidos de la figura de Rómulo Betancourt en contraposición con la figura de Fidel Castro. Personaje como John Kennedy se dio cuenta de la importancia de tener un presidente electo democráticamente en Venezuela y de las capacidades que eso le generaba, y Betancourt fue el segundo presidente en visitar la Casa Blanca venezolana, el segundo presidente venezolano en visitar la Casa Blanca. El primero había sido Rómulo Gallegos, y Kennedy fue el primer presidente de los Estados Unidos en visitar Venezuela como presidente. Antes que él había asistido a Venezuela el vicepresidente Nixon, pero la relación entre Kennedy y Betancourt tenía una connotación particular. Y hay dos cosas que yo les quisiera leer, que es una, la carta del presidente Reagan cuando entrega los restos de Betancourt. Betancourt muere en Nueva York, y el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. Él entregó los restos de Betancourt
con estas expresiones. Hablo en nombre de todos los americanos al expresar nuestra tristeza por la muerte de Rómulo Betancourt. Más que cualquier otra cosa, él fue un patriota venezolano, un amigo cercano y especial de los Estados Unidos. Durante los 50 consideró a los Estados Unidos como un refugio mientras estaba en el exilio. Nos sentimos orgullosos de haberlo recibido. Nos sentimos honrados de que este valiente, cuya vida le dedicó a los principios de la libertad y la justicia, un hombre que luchó contra dictadores de izquierda y derecha, pasó los últimos días de su vida en nuestras playas. Nos unimos al pueblo venezolano y a aquellos que aman la libertad alrededor del mundo al luto de su muerte. Kennedy, que en Venezuela tuvo la oportunidad de participar en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, y dijo estas palabras en Caracas, con Rómulo Betancourt enfrente. Usted y sus colegas en Puerto Rico, Costa Rica, Colombia y otras áreas, ustedes, líderes liberales y progresistas, que han vivido exilios y grandes dificultades, ustedes que han vivido bajo dictaduras y han llegado al poder y sufrido atentados e intentos de golpe de Estado para poder llevar una mejor vida a su gente. Nosotros, todos los que estamos en esta sala, somos grandes admiradores de ustedes. Y usted ha sido seleccionado como el gran enemigo de los dictadores y de los comunistas. Hay que también tomar en cuenta que estamos hablando de la década plena Guerra Fría. Betancourt, el presidente Lleras Camargo, el presidente Pepe Figueres y Muñoz Marín representaban lo que pudiera ser el ala democrática y liberal en un continente que estaba muy influenciado por figuras como el Che Guevara y Fidel Castro, y esa doctrina Betancourt que buscaba el alejamiento y más que todo el confinamiento de procesos dictatoriales de izquierda o derecha, le daba cierto sentido a esa lucha que se presentó durante lo que fue la Guerra Fría entre el comunismo y las democracias liberales. Es muy difícil que en América Latina o en Venezuela particularmente se reproduzcan liderazgos como el de Betancourt, ese liderazgo visionario, ese liderazgo capaz de trascender muchas naciones, ese liderazgo capaz de trascenderse a sí mismo. Betancourt, por ejemplo, no reaspiró a la presidencia de la República cuando todo el mundo creía que iba a aspirar otra vez. Betancourt fundó un partido que no le trató de evitar que se dividiera, pero no hizo ninguna cosa en particular con las divisiones que tuvo su partido. Era un demócrata, y esas condiciones de demócrata las ejercía de manera muy particular y muy fuerte en el terreno internacional. Eso lo llevaba a confinar dictadura. Venezuela fue en su momento el único país del hemisferio que nunca condecoró a Augusto Pinochet, por ejemplo. Y esas cosas a mí como diplomático venezolano me tocó el orgullo de vivirlas y de trascender en algunos momentos esas situaciones. Para mí es un honor que ustedes me hayan hecho que venga a decirles un poco de Rómulo Betancourt, a quien no tuve la suerte de conocer y con quien no tuve la suerte de trabajar, pero que me parece que es una de las grandes formas de pensamiento y de acción sobre lo que es la democracia y sobre todo la implementación de la democracia, que es una cosa un poquito más complicada. Porque Betancourt entendió que el tema no era que aquello era el pueblo y el pueblo tenía que democratizarse. Él tenía una expresión que decía, Venezuela es un país de todos y tenemos que hacerlo todos. Eso se parece un poco más al concepto de We the People, con el que arranca el acta de independencia de los Estados Unidos. Cuando tú dices We the People, hablas de un nosotros, y ese nosotros tiene una intención de ciudadanía, de hacer ciudadano a un grupo completo. De esos ciudadanos van a fundar una república. Esa república va a hacer lo que hicieron los Estados Unidos, una sociedad de agregación, una sociedad como todas las sociedades avanzadas que termina integrando cada vez más personas en el proceso del bienestar social, una sociedad que arrancó originalmente con los blancos propietarios, después fue agregando los blancos no propietarios, las mujeres, los negros, los extranjeros, y cada vez tú ves más gente agregada dentro del proceso. Nosotros lamentablemente en Venezuela ahorita vivimos un proceso donde nos están segregando. Nosotros vivimos una apartheid, muchos venezolanos que ustedes ven aquí, la diputada, la doctora Gisela Parra, Horacio Medina,
Son personas que han sido segregadas del proceso democrático venezolano, de la ciudadanía venezolana. Nosotros tenemos un pueblo venezolano en la Florida que integra más de 200.000 personas y que no tienen derechos constitucionales porque el Estado venezolano decidió segregarnos de la ciudadanía. Y eso es una cosa que nosotros que tenemos que tomar en cuenta ahora que yo tengo la oportunidad de celebrar lo que es la doctrina de Bettencourt y lo que representa la doctrina de Bettencourt y la figura de Bettencourt como hombre demócrata y como forjador de democracias liberales, estables y permanentes. Muchas gracias.